Soy Lorena Elizabeth Martínez. Soy Rafa Vargas Pasalle. Soy Julio César López Ruela, secretario de Administración y Finanzas, y hoy me toca hablar por hablar. Secretario, usted ha estado los prácticamente 3 años de este gobierno. Hagamos un balance, un alto. ¿Cómo le ha ido a Nayarit en este tiempo en finanzas? Bien, ha sido una tarea muy complicada. El señor gobernador siempre nos ha instruido a atender todos los temas con responsabilidad. Recordarán que cuando llegamos hablábamos de una deuda cercana a los 20,000 millones de pesos. Hoy en día ya podemos hablar de algo menor a 11,000 millones de pesos. Restando y sacando de aquí el adeudo de la universidad. En esos 20,000 millones de pesos originales se incluían los adeudos que tiene la universidad, porque las calificadoras, cuando vienen a evaluar el comportamiento financiero del Estado, incluyen a municipios, incluyen a entidades como la universidad en esa evaluación. En mi óptica tengo diferencia con ese criterio, sin embargo así lo incluían. Por lo tanto, en aquella deuda que se comentaba de cercana a 20,000 millones, estaba la de la universidad. Hoy la hemos sacado de este apartado, separado de esta contabilidad. Al Estado le quedaba un adeudo cercano a los 15,000 millones, de los cuales hemos venido atendiendo los compromisos de pago en la deuda de largo plazo, que ahorita anda en 5,400 millones, pero estaba cercana a los 6,000. Se le han abonado cerca de 500 millones al capital, pero ya lo decía el señor gobernador, hemos pagado en 3 años cerca de 1,500 millones de pesos de intereses. Cuando empezó la administración del doctor Navarro Quintero, pagábamos cerca de 30 millones de pesos mensuales de interés. Hoy, con el crecimiento de las tasas, estamos pagando cerca de 60 millones de pesos mensuales. A mí sí me gustaría decir algo, perdón que lo interrumpe, y sin dejar de pagar, o sea, sin una sola quincena, esperándome un día, 2 días, no, puntual. Es correcto, ha sido complicado porque, por un lado, las finanzas muy comprometidas, pagarle la deuda de largo plazo, pagarle al SAT, que también una deuda de 2,600 millones de pesos al SAT, una deuda con el ISSSTE, de finanzas, de los CEPEN, de la Secretaría de Salud. Entonces se nos multiplicaban las deudas, los compromisos, pero por si fuera poco, el señor gobernador, su interés mayor es responderle a la sociedad en su derecho a la inversión pública, la obra que tanto reclama, y él, que le gusta andar siempre en el sitio de los hechos, en la trinchera, visitando los pueblos, las colonias. Le demandan a él obra social, obra pública, inversión, sin descuidar también los servicios como la educación, la seguridad, la salud. Tenemos entonces muchos frentes por atender, y por supuesto el gasto corriente, las obligaciones laborales, pago de laudos. Ha sido un escenario terrible en materia de finanzas públicas que esta administración del doctor Navarro Quintero ha enfrentado. Sin embargo, podemos decir hoy, a 3 años, que hemos venido cumpliendo puntualmente con salario y prestaciones de la burocracia, del magisterio. Hay pendientes, sí hay pendientes, claro, pero también hemos cumplido con el SAT, con la deuda anterior y la retención de los impuestos de mes a mes. Desde septiembre de 2021 a la fecha se ha venido pagando de manera puntual. Estamos ya por cerrar un convenio con el ISSSTE con una cantidad final de 194 millones de pesos que ya les vamos a pagar. Y lo vamos a hacer porque nos conviene hacerlo, ya que nos van a quitar accesorios. Sería muy necio alguien de no pagarlo. Estamos ya por cerrarlo. En breves días ya podríamos dar ese anuncio. Además de la recaudación, la administración en las finanzas gubernamentales, ¿qué papel han jugado las partidas o los presupuestos o los recursos que entrega el gobierno federal al gobierno de Nayarit? Siempre son insuficientes, porque
quincena tras quincena vemos cómo el recurso que llega de la federación, a pesar de que la recaudación federal ha crecido, ha sido insuficiente porque Nayarit no solo corre con la distribución del presupuesto de manera ordinaria, sino además con la carga de la deuda, que eso es lo que nos afecta. Entonces, hemos tenido que en ocasiones recurrir a créditos de corto plazo para completar una quincena o varias quincenas, para completar el aguinaldo a fin de año. Tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, acuerdos que sostiene la SEP con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en materia del convenio laboral, en materia de incremento a salarios. Por ejemplo, el acuerdo de este año contempla un crecimiento en el salario para los trabajadores de la educación federales y estatales superior al 10%. La nómina que paga el gobierno del estado de los maestros estatales, valga la redundancia, oscila alrededor de 1.900 millones de pesos anuales. Ese 10%, 11%, implica cerca de 200 millones más al año. Y los acuerdos se toman a nivel nacional, pero no le dicen a los estados que tenemos maestros estatales, te voy a crecer tu presupuesto para que puedas pagar. Recae en ustedes la responsabilidad. Recae en nosotros la responsabilidad. Y son las cosas que luego nos desequilibran, nos generan conflictos de manera interna. El dinero, entonces, tenemos que ver cómo jugamos para poder cumplir con todos. Un poco lo que decía Lore del tema federal, secretario, también tenemos que mencionar las obras del gobierno federal que ha hecho en Nayarit, que cómo van a detonar también la economía de alguna otra forma. Está Boca de Chila, nos decía. Boca de Chila. Está la autopista Sí. a Puerto Vallarta. El nuevo aeropuerto. El aeropuerto. ¿Cómo lo ve? El Canal Centenario. ¿Cómo lo ve desde el área de finanzas el gobierno de Nayarit? Bien, para nosotros nos representa un beneficio directo y también indirecto. Y lo explico. Para la economía del Estado es una inyección de recursos muy importante, un dinamismo que se va generando porque el Canal Centenario va a permitir regar cerca de 50,000 hectáreas al año que tendrán la posibilidad de tener hasta 2 cosechas. Eso va a elevar la producción y va a elevar la productividad. El aeropuerto junto con la autopista le genera al Estado mayor presencia turística. Y ahí tenemos el beneficio indirecto, vía impuesto al hospedaje, que es un dinero estatal. Entre más turistas lleguen, también nosotros captamos más en beneficio de las finanzas del Estado. Así es que estas dos grandes inversiones también le son muy benéficas en esas dos vías al Estado. Pero, por ejemplo, tenemos también inversiones fuertes en materia de salud, el Hospital de la Mujer, el nuevo Hospital Civil de más de 1,000 millones de pesos, que ustedes lo pueden ver ya, va a tambor batiente, va creciendo en la construcción de manera impresionante, va a permitir que Nayarit tenga 2 hospitales civiles, no uno. En días recientes se dio a conocer el Fondo de Ahorro Nayarit, el FAN. Bien. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde se checa? ¿Qué debe hacer la gente? Bueno, ahí también hablaré en la parte que me toca, porque ya hay un organismo autónomo, un organismo independiente del gobierno. El anterior fondo de pensiones era una oficina ligada aquí a la Secretaría de Administración y Finanzas. Hoy ya no. Es un organismo, una empresa, una persona moral independiente que tiene un consejo directivo, tiene funcionarios que no responden al secretario de Finanzas, no le responden al gobernador de manera directa. Este organismo se crea con la finalidad de tener una administración pulcra de los recursos de los trabajadores y se han soportado en el apoyo de la Afore Banorte, 21 Banorte, que es una sociedad que tiene el seguro social con este banco y que es la administradora de fondos para el retiro más grande de Latinoamérica. Por lo tanto, los trabajadores pueden tener la certeza de que su dinero ya está individualizado
ya lo pueden consultar. Yo ya hice mi consulta, ya lo hice. Y me dio la satisfacción de ver que el saldo histórico de mis aportaciones que tengo a través de los años cotizados, al hacer una revisión rápida de los números, pues sí me daba lo que yo creía tener aportado, sí coincide. Y aparte se refleja lo que ya a partir de enero, que inició el Fondo de Ahorro Nayarit, se ha captado. De enero a junio, ya el Fondo de Ahorro Nayarit tiene, según lo anunciaba su presidenta, la licenciada Maribel, 130 millones de pesos. Pero ese dinero ya tiene nombre y apellido. Ya no lo puede tocar el gobierno. Por eso decía el señor gobernador, me tuve que amarrar las manos. Porque el fondo anterior se le metía mano, se abusó de él, hasta que se quebró. Y le generó un gran perjuicio a las finanzas del Estado, que hoy en día tiene que reponer ese dinero, porque un dirigente sindical en una ocasión dijo, ¿dónde están 2.500 millones de pesos? La respuesta fue, se gastaron en las nóminas de los pensionados, porque hoy en día el gobierno del Estado asume el gasto total de la nómina de pensionados. Vamos a pagar 1.200 millones este año de pensiones. ¿A partir de cuándo las finanzas gubernamentales comenzarán a sentir este beneficio de la entrada en vigor del FAN? Es una situación de mediano plazo, ¿eh? Mediano plazo, sí, podemos decir 3 años, 5 años, 6 años. Yo creo que hasta 10 años incluso. Okay. Les voy a explicar por qué. Hoy en día el gobierno del Estado asume, estamos pagando el total de las pensiones de 5,000 trabajadores. ¿Y ustedes estarán implementando alguna estrategia, alguna campaña para explicarle a los trabajadores que veíamos en las redes sociales hay muchas dudas y en algunos casos hasta renuencia para sumarse y apoyar este proyecto del FAN? Bueno, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas a mi cargo, es el principal aportante al Fondo de Ahorro Nayarit. Nosotros aportamos las pensiones los fondos para pensiones de poco más de 8,000 trabajadores. Los otros 4,000 están a cargo de los organismos públicos descentralizados, autónomos. En este sentido, quien está haciendo ya la labor de promoción, de difusión, es la directiva del Fondo de Ahorro Nayarit, quien ha ido a varias dependencias, ha convocado, hizo focus group, y ya anunció Maribel, la presidenta, la apertura de la oficina, que está en Avenida Insurgentes, en una plaza comercial. Ahí podrán expresar todas sus dudas. Si alguien tiene una duda o un reclamo respecto a ese saldo que ya consultó, puede ir a las oficinas, puede llamar, puede mandar un correo para consultar esas diferencias que pudiera tener, y si hubiere algún reclamo, también habrá un comité de intermediación, según nos dicen, donde el trabajador podrá presentar su queja. Secretario, ya para terminar el tema del FAN, a menos que Rafa tenga otra duda, también el gobernador anunció en la presentación del FAN una aportación de 400 millones de pesos. ¿Esto será en breve o sí, ya está tomado en cuenta? Recordarán que también se creó un fondo soberano. Sí. El fondo soberano tiene, en términos generales, como objetivo capitalizar los bienes que el gobierno ha recuperado, sobre todo en la zona turística, no vendiéndolos, sino asociándose con diferentes proyectos de inversión para que genere rendimientos. Se está cerrando un proyecto muy grande donde podrá el Fondo Soberano captar ese dinero, y la ley es muy clara y dice que el Fondo Soberano le aportará el 51% al fondo de pensiones y el otro a las finanzas del Estado. Así es que, captándose estos 400 millones, una parte cercana a la mitad será para fortalecer las pensiones, ¿verdad? Y esto viene a ser un abono de lo que el saldo histórico que se tiene con los trabajadores, que dicen, ¿dónde quedó mi dinero?, precisamente viene a estar abonando a esa parte.
Oiga, secretario, ya para concluir, el mandatario estatal lo dijo también en este último evento que pues ya le presentaron la renuncia a todos sus secretarios. ¿Usted también? Por supuesto. El señor gobernador nos pidió de manera pública que todos presentáramos nuestras renuncias. Yo lo hice hace ya muchos días, ¿verdad? Ya la tengo presentada. Pero bueno, no hay que asustarse de eso. Sabemos quienes llegamos aquí que la renuncia la tenemos puesta desde el primer día y que se puede hacer efectiva el día que el señor gobernador lo considere. Él es quien tiene la mejor evaluación de nuestro desempeño. Así es que él toma la decisión y en su momento seguramente hará las evaluaciones correspondientes y seguirá tomando las decisiones en torno a estas renuncias. Yo, por mi parte, lo que te puedo decir es que ahí está la renuncia puesta. En la mesa. Siempre. Secretario, dejemos de hablar por hablar. Su mensaje final, por favor. Pedirle a los contribuyentes de Nayarit que sigan confiando en la administración del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Sus contribuciones a través de los impuestos, del pago de derechos, de servicios, fortalecen las finanzas del Estado y créanme que fortalece mucho el crecimiento de la obra social, la obra pública, la inversión, la mejora de los servicios como la educación, que ustedes ven, están derribando, por ejemplo, el edificio emblemático de la secundaria técnica número 2 de Jalisco, y ya se hizo en la Federal 1, la Federal 2, en la secundaria técnica número 1. Hay domos escolares en las canchas de muchísimas escuelas, se han renovado baños, aulas en materia educativa, ya lo decíamos de salud, ya lo decíamos de seguridad, de equipamiento, de apoyos al campo. Todo eso producto de la recaudación que los contribuyentes están aportando y confiando en el gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Y a los trabajadores pensionados decirles que el gobierno del Estado está a cargo de pagar las pensiones de quienes ya son ahorita, quienes ya están en esa condición. Y a los nuevos, a los trabajadores en activo, que tengan la certeza de que su dinero que están aportando, el que aportaron en su vida laboral, ya se les reconoció, y el que siguen aportando se está reconocido también en una cuenta individual que tienen en este Fondo de Ahorro Nayarit, y que les da certeza de que podrán tener al final de su vida laboral y cuando tengan el derecho a gozar de una pensión digna. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.